Es que nos ha presentado José Luis Callejas como que la guinda era el doctor Ortego, pero la guinda es la actuación del dúo Pimpinela. Es que vamos a hacer la última intervención a dúo. ¿Tú cantas bien, Silvia? No, no es muy fuerte. Dicen, yo me oigo bien, Bueno, pero dicen que no es muy fuerte. Tampoco, pues entonces lo dejamos con el canto. Entonces hemos titulado a esta última charla Diálogo médico-paciente, la pastilla que no te tomas es la que más daño te hace, la importancia de cumplir los tratamientos y la voz de la realidad. Entonces pues vamos a hablar un poquito los dos sobre este tema, ¿de acuerdo? Bueno. La OMS define la adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo. La verdad es que el término adherencia uno, ¿con qué lo asocia? Pues con el pegamento inmedio, porque hablar de adherencia en relación con el... A ese para un poquito. ¿Pongamos más para acá? Sí. No, bueno, pues entonces, eso es como lo define la OMS. Es un término que quizá no es, yo creo que quizá no es muy exitoso, ¿no? Pero bueno, se habla de adherencia refiriéndose a la complementación del tratamiento. De tal manera que se trata de tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa tal y como se ha prescrito, ¿no? Y no tomar las pastillas recomendadas de la forma indicada para tratar una enfermedad, pues es como lo llamamos falta de adherencia. Es decir, pues no hay falta de adherencia cuando no se hacen las cosas tal y como se han recomendado. Y sucede en todas las enfermedades, ¿no? Es un problema más que todas las enfermedades crónicas, y como no iba a pasar en el lupus, ¿no? Bueno, entonces yo os voy a hacer una pregunta, porque lleváis aquí mucho tiempo calladito. ¿Cómo creéis que es de frecuente la falta de adherencia? Como no sois todos enfermos de lupus o tenéis otras enfermedades, pues vosotros miraros para vosotros mismos y decís, ¿cómo será de frecuente la falta de adherencia al tratamiento? En general, yo he puesto cifras de las que están recogidas en el lupus, pero en general, ¿qué pensáis? ¿Qué será? ¿Un 10%, un 5%? Decir una cifra. 70, 90, 70, 80. 90, Vale, 90 que no se cumple. ¿Vale cualquier paciente? sí. Vale, 70, en 80. general. 5%. Un 5%. Y tú un 90, para eso ya no vas al médico. Es que hay gente que no se toma la medicación. También es verdad, eso es totalmente cierto. Bueno, entonces, hasta el 70 y hasta el 70 y tantos %, pues se ha recogido en diferentes estudios en pacientes con lupus. La verdad es que no es un problema la falta de adherencia, no es ningún problema, es un problema, un auténtico problemón. De tal manera que la OMS lo tiene como un problema, es decir, ¿para qué queremos poner tratamiento si luego la gente no lo cumple? O sea, pues habrá que ver cómo resolvemos eso, porque como hemos dicho en el título, pues la pastilla que no te tomas, pues es desde luego la que peor te sienta. Bueno. Entonces, esa falta de adherencia se ha intentado medir, se ha medido de muchas formas, ¿no? Hay muchísimos métodos. Unos son unos métodos directos, otros son unos métodos indirectos. Y cada método pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero yo la verdad es que últimamente hablo de lo que no sé. Y este no es el objetivo de mi charla, hablar de adherencia. Eso hay gente, hay expertos, hay gente que se dedica a eso. No es el objetivo de mi charla. Esto es algo de divulgación. Y yo simplemente pues os lo cuento a modo informativo. Entonces, dentro de los métodos directos, pues el método directo por excelencia es medir la concentración de un fármaco que tome el paciente en sangre. Si nosotros queremos saber si alguien ha bebido o no ha bebido, ¿cómo se hace? Pues se le hace el test de la alcoholemia, ni más ni menos. Entonces, pues, ¿qué fármaco se ha dicho aquí que deben de tomar todos los pacientes con lupus, algo que tengan alguna contraindicación, pues la hidroxicloroquina? Entonces, medir los niveles de hidroxicloroquina en sangre, inicialmente se pensó que sería útil para ajustar la dosis y conseguir resultados.
Esto tampoco vamos a entrar en este tema, que también hay mucha bibliografía, pero no parece que es demasiado útil en ese sentido. Pero para lo que sí es útil es para detectar a los incumplidores. Es decir, que si alguien te dice que sí, que hace el tratamiento, tú le mides los niveles de hidroxicloroquina y salen 0, pues dices, este no se ha tomado la hidroxicloroquina en su puñetera vida, porque además dura durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que es un método, y eso es un método directo, pues igual que se mide el alcohol, pues con un alcoholímetro, exactamente igual. Pero no está disponible en todos los hospitales. Es más, yo creo que hay pocos sitios donde se hace. Nosotros lo intentamos poner en marcha aquí a través del servicio de farmacia hace años, y hubo diferentes problemas y al final no se puso en marcha. Yo creo que no se hace, creo que se hace en pocos hospitales, la verdad. Luego hay métodos indirectos, claro, pues basados en la entrevista clínica, de preguntar directamente, pero ya sabéis lo que decía, todo miente. Y claro, a alguien se le ha ocurrido que la Guardia Civil, cuando te para, dice, ¿te ha bebido? Y dice, ¿cuánto ha bebido? Pues le dice, no, pero nada, pues venga, soplar. Y entonces, pues cuando soplas es cuando se ve lo que has bebido, ese es el método. Pero lo suyo sería preguntar directamente. Si todos fuéramos muy correctos, pues diríamos, un vinito o dos. Pero no, lo que pasa es que eso no sirve, pero bueno. Hay muchos cuestionarios validados, muchísimos cuestionarios validados, y hay algunos que aportan incluso información sobre las causas de la no complementación. Es decir, que no solamente se intenta ver si no se toma, sino que se pregunta pues, si es porque tiene muchas pastillas, si es porque los horarios son muy difíciles, porque claro, si yo tengo que ponerme una gota en el ojo cada media hora, pues es probable que el primer día lo haga, pero el segundo día a lo mejor ya no lo hago, ¿no? de la misma manera. Se recuenta la medicación sobrante, por ejemplo, cuando se hace algún estudio, pues se le pide al enfermo que devuelva todo lo que le haya sobrado. Hay incluso pues, dispositivos electrónicos que pueden ir midiendo, igual que hay unos dispositivos, por yo que sé, en los hoteles, en el frigorífico, para ver si se utiliza alguna bebida pues dispositivos electrónicos que se utilizan sobre todo pues, en tipo de ensayos clínicos o análisis de los registros de dispensación. Esto se hace mucho en las farmacias. Ahora mismo las farmacias están ayudando muchísimo también en el control de las enfermedades crónicas y las enfermedades autoinmunes, y ellos llevan un registro, es decir, cuando hay muchos fármacos que son de dispensación hospitalaria, y cuando se recogen pues se lleva el registro y se ve. Pues, dispensación, no toma. Pero muchos farmacéuticos lo intentan utilizar, pero por supuesto que sí. La idea es que hay muchísimas formas de detectar la adherencia de los pacientes. Y en pacientes con lupus os he dicho que hasta más del 70%, y bueno, pues hay estudios que hablan entre el 3 y el 76%, pero esto es una barbaridad, porque el 3% eso es una auténtica maravilla, y el 76% ya la cosa es para hacérselo pensar, ¿no? Depende, entre otras cosas, de las formas de medir, ¿no? Y también de los lazos que se haya sido en el estudio. Y tampoco sabemos dónde está el límite entre lo aceptable y lo no aceptable. Un 20%, por ejemplo, se ponen algunos, el 20% puede ser, depende. Lo que yo he puesto aquí, esto será como los pecados, que hay unos que son veniales y otros que son mortales. O sea, que alguna medicación podrá ser un dechisinado, no tomártela, y otra, si no te la tomas, pues la has liado, pero la has liado parda. O sea, si te pierdes el tratamiento inmunosupresor, el micofenonato, en una nefritis lúpica, pues la has liado por completo, mientras que a lo mejor pues hay otros fármacos que puede ser, de los muchos que los enfermos tienen en la lista, que pueden dejarlos de tomar, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene la falta de adherencia? Pues bueno, esto lo podemos imaginar todo. Mala evolución, mayor número de brotes, está claro. O sea, si no se hace el tratamiento, pues las cosas pueden ir peor. Más hospitalizaciones. Este es un tema muy serio, cambios innecesarios de tratamiento. Con estas enfermedades son enfermedades crónicas, no son enfermedades, esto no es una neumonía que se trata unos días y a tomar por saco. Esto es una enfermedad para muchos años, cada vez más años, porque los enfermos con enfermedades como el lupus cada vez vivís más años.
Entonces, los tratamientos, cuanto más nos duren, mucho mejor, porque a lo mejor siempre hay que cambiar, llega un momento en que hay que cambiar, hay que aumentar la dosis, pero si nosotros hacemos un cambio, aumentamos la dosis, porque resulta que es que no se está tomando uno la medicación, pues eso la verdad es que es un tema muy, muy serio. Hace perder el tiempo, no solamente del personal sanitario, pierde el tiempo el mismo interesado, el mismo enfermo está perdiendo el tiempo, tiene que ir otra vez al hospital, tiene que hacerse otra analítica, tiene que hacer, madre mía, pérdida de tiempo, desesperación, se espera de todo el mundo se desespera, porque no, cuando a todos nos gusta, al enfermo le gusta ir bien, pero es que al médico también le gusta que el enfermo vaya bien. Y yo siempre decía a los enfermos, cuando estaba en la consulta, a veces para decirle a alguien que viniera a la revisión y no asustarle, porque a lo mejor había algo que a mí me preocupaba, pues yo siempre le decía, es que a mí de vez en cuando dice, me gusta ver gente que esté casi sana, porque si no llevo a mi casa muy mal y me deprimo mucho. Entonces, pues eso a veces lo decía en la consulta, ¿no? Y cuando la gente te va muy mal, todo uno detrás de otro, verías que lo dices, oh, vienes a casa fatal. Entonces, pues te desesperas porque dices, pues este tratamiento no funciona, y resulta que el tratamiento no sabemos si funciona o no, si no se está utilizando de la forma adecuada. Más costos. Lo he puesto, fijaros que he puesto los 3 puntos antes de los más costos. Eso es muy importante, es importantísimo, porque la sanidad, todos queremos que sea una sanidad pública, pero todos tenemos que velar por la sanidad, todos tenemos que mirar lo que cuesta. Todo lleva mucho dinero, si el dinero lo gastamos mejor, pues nos da para muchas más cosas. Pero de todas maneras, lo he puesto un poquito más abajo, pues porque me parece que quizá todo lo demás a lo mejor es hasta más importante, pero los costos es importantísimo también, ¿no? Nosotros hicimos un estudio ahora a través de la página de Facebook, hicimos un estudio transversal que fue un estudio pues, muy interesante, hicimos una encuesta en Facebook, hubo cerca de 800 respuestas, pero 670 fueron válidas. Y bueno, pues vimos que la prevalencia de la no adherencia a antipalúdicos era del 11%. Si fuera del 0%, algo iba mal. ¿Me explico por qué? Pues porque tiene que haber personas que no lo pueden tolerar, porque no lo toleran porque es imposible, lo vomitan, porque tienen problemas en la vista, porque tienen 20.000. O sea, el 0% sería, es decir, que los antipalúdicos los tomaba casi todo el mundo. Pero fijaros, la no adherencia a corticoides del 40%. Es decir, ya un porcentaje altísimo de personas confesaban que los corticoides que se les había recomendado, pues no los tomaban. Eso tiene muchas explicaciones, pero el enfermo cada vez desde hace años nos oye decir, los antipalúdicos se recomienda que todos los enfermos lo tomen, se recomienda que todos lo tomen, pero sin embargo los corticoides que nos oyen decir, cada vez menos dosis, con lo cual dice, pues nosotros nos vamos un poquito más allá, dice, coño, si dicen que es mejor, cuanto menos mejor, pues entonces yo ya me lo quito, y me lo quito ya del todo, ¿no? Entonces, esas cifras deben ser totalmente reales, a mí me parece que son reales. Y los pacientes con peor adherencia tenían mayor actividad de la enfermedad según una autovalidación que está validada. Este cuestionario SLAC está validado, pero bueno, se lo aplica uno a sí mismo y bueno, pues ya está. Este es un estudio que lo publicamos en su momento y bueno, hace bien poco. ¿Por qué no se siguen los tratamientos? También podríamos hablar muchísimo. Ya lo habéis comentado, polifarmacia, madre mía, qué cantidad de pastillas. Si es que uno se le ponen los pelos de punta, madre mía. El cambio de aspecto de la medicación es muy importante. Esto pasó con el tema de los genéricos, porque es cada farmacia da un preparado y cada preparado tiene un aspecto. Entonces la gente no nos gusta que nos cambien el aspecto de la pastilla. Ya queremos la que tomamos habitualmente, la pastillita que conocemos. No queremos que sea otra porque ya es una vieja conocida, ¿no? Y el cambio de aspecto de la medicación parece que tiene que ver con esa falta de adherencia también. Ojo, los médicos nos tenemos que echar una buena parte de la culpa. Las instrucciones a veces son deficientes. Y ojo, que a veces cuando un enfermo va a varios especialistas son contradictorias.
Pero bueno, tampoco vamos a entrar en ese tema. Pero a veces la Pero culpa es muy nuestra. importante. Es muy importante, claro, los músicos, por tanto vas a hablar y luego cantamos a dúo. Sí, yo lo asumo. Lo asumo todo. Miedo a los efectos adversos, por supuesto, siempre hay miedo a efectos adversos, los medicamentos, pero efectos adversos reales, porque eso también, cuando alguien tiene un efecto adverso real, lo que tiene que hacer no es bajarse la dosis o quitarse la medicación, sino comentarlo con el médico y decir, es que yo no puedo tomar esto, porque cada vez que me tomo esta pastilla tengo lo que sea, puede ser dolor de cabeza, puede ser insomnio, puede ser nerviosismo, los efectos adversos pueden ser 20.000 cosas, todo puede ser un efecto adverso. Puede ser, bueno, o puede ser una depresión y dice, mira, yo ya tiro la toalla, yo tiro la toalla y no me tomo ya más pastillas. Eso es totalmente... Puede ser una situación socioeconómica, porque los medicamentos también hay que pagarlos. Y hay veces que la factura de la farmacia es muy elevada. Y la protección solar. Por ejemplo, una mala relación médico-paciente también ha demostrado que dice, este chorizo, esta choriza, yo te hago caso, o sea, mientras que si te llevas bien, pues es más fácil que se hagan las cosas, ¿no? Y hay al final puesto esto pues para llevarlo a lo que queremos. Falta de conocimiento sobre el beneficio de los tratamientos, falta de conocimiento. Entonces ahora iba a pasar, Silvia, no sé qué pasa si te pones aquí, porque si quieres, para continuar ella. Vale. Bueno, pues como ha dicho Norberto, aquí estamos en dúo Pimpinela. Efectivamente, todo lo que ha ido comentando Norberto es cierto. Desde el punto de vista del paciente, pues nosotros nos gustaría que nuestro médico conociera un poco el perfil del paciente que tiene enfrente. Hoy en día no es el mismo perfil que había hace 20 años, donde no se quería saber nada de la enfermedad, hoy todo lo contrario, lo que queremos es tener más información para poder ejercer ese autocuidado que se nos pide. La relación médico-paciente es importantísima, sea o no sea, porque nosotros no pedimos una relación donde nos sonría más, o sea, más amable o menos amable, sino donde nos informe. Para el paciente es muy importante la información y en la mayoría de los casos notamos que no hay conciencia de la gravedad de la enfermedad o del brote. En caso de nefritis lúpica, como no se nota, solamente la hinchazón, no somos conscientes de la gravedad del brote y si no se nos transmite, sí es verdad que hay mucha gente que con los tratamientos ante los cambios físicos y que vivimos en una sociedad donde todo es inmediato y para allá, si el tratamiento no me hace efecto inmediatamente y para allá, pues no confío en él, no confío en el médico y lo dejo. Eso es una de las que yo lo comentaba con Norberto y es preocupante. Por eso desde la Federación y desde cualquier asociación desde aquí de Granada, lo más importante es que el paciente esté informado. ¿Hasta dónde? Hasta donde tiene que estar un paciente informado. No hace falta que seamos científicos, no hace falta que lleguemos a evidencia, pero sí tener una información lo suficientemente importante para entender primero lo que es la enfermedad y que es una enfermedad que va a ser crónica y segundo la gravedad del brote. Entendiendo la enfermedad y la gravedad del brote podemos llegar a hablar de tratamientos, informar al paciente, hay esta alternativa de tratamientos. Yo como profesional y por la experiencia que tengo en lupus y en paciente, normalmente en estos casos aplicaría esto. Que puede haber este tipo de efectos adversos, pero no siempre se dan, o es en raros casos, o igual que se dice la hidroxicloroquina con la toxicidad, que es en raros casos, pues explicarle al paciente. El paciente necesita que se le explique. Cuando a un paciente tú le explicas, por lo menos así lo tenemos nosotros cotejado, cuando a un paciente tú le explicas la enfermedad, le explicas la gravedad del brote y todo lo que nos está explicando hoy ahorita, que yo me he quedado porque la mitad de las cosas la desconocía, la relación que hay con la nefrología. Y el paciente entiende, el paciente automáticamente va a adquirir una responsabilidad sobre su enfermedad y se va a generar mejor adherencia y mejor autocuidado. Pero decirle a un paciente, tienes que hacer ejercicio, comer sano y tomarte estas pastillas, ven dentro de 3 meses o 6 meses, hazte una analítica antes y lo vemos. No es manera, seremos especiales,
Necesitaréis vosotros también vuestra terapia para poder aguantarnos a los pacientes crónicos, obviamente, pero necesitamos un poquito más de feeling con nuestro médico que vemos cada 3 meses, que sabe nuestra historia y que además le debe de importar nuestra historia porque esta enfermedad, como sabéis, afecta a todos los niveles, no solamente a la salud, sino que nuestra salud implica problemas laborales, problemas familiares, sociales y demás. Bueno, aquí no tengo que decir más nada porque creo que queda bastante claro que el paciente bien informado puede ser un paciente que ejerza autocuidado y adherencia. ¿Podemos hacer algo para mejorar la adherencia? Bueno, para mejorar la adherencia me he pasado una, ¿verdad? Sí. El test de batalla, método indirecto. Esto es de Norberto, que se basa en el conocimiento que tiene el paciente de su enfermedad. Es un poco lo que hemos estado hablando antes. En muchas ocasiones los pacientes no somos conscientes ni de la enfermedad ni de los brotes. Y la idea es que a mayor conocimiento, mayor cumplimentación, tanto de autocuidado como de adherencia. Es que voy yo más de mis nervios, ¿no? Sí, pero esto no es... Para mejorar las tasas de cumplimiento y transmitir de forma adecuada, comprensible para el paciente la información sobre la enfermedad y su gravedad. El objetivo del tratamiento que tiene que seguir, la dosis exacta, frecuencia de administración y la duración de la terapia. Información al paciente, como hemos estado hablando, y adecuada también para que el paciente lo entienda. Se debe facilitar información sobre los posibles efectos adversos, la relevancia de los mismos, sobre las interacciones, proporcionar información verbal y escrita si se precisa en el proceso, porque muchas veces que los pacientes nos aturdimos un poco en consulta, no lo llamemos neblina lúpica, pero sí lo llamemos aturdimiento y no nos enteramos muy bien de las cosas que se nos dicen. Y bueno, para mí también creo que es importante destacar la labor de las asociaciones y que ahí los médicos tenéis una herramienta en quién apoyaros, en quién utilizar, que son, bueno, en este caso son 22 asociaciones a nivel nacional, tenemos también la de Granada, en Navarra y otra, y en Valladolid. Apoyaros en las asociaciones, trabajar con las asociaciones, tanto de formar a esas asociaciones para que ellas transmitan a los pacientes, como para que las asociaciones os reporten a vosotros ayuda y conocimiento, que está, no te preocupes. Pero yo, como sabéis, siempre me gusta poner esta imagen final, que es la foto de la family. ¿Lo tienes bien conectado? Yo he visto que se apagaba. Sí, es que aquí la batería. se ve que alguien ha tirado de... Entonces, el dúo Pimpinela estamos coordinados con el mismo convencimiento, pero claro, uno lo ve desde el punto de vista del profesional sanitario y los otros somos el punto de vista paciente. Aparece, se os dio la señal. Ya. Vale, perfecto. Bueno, es que alguien se ve que hemos tirado del cable de la batería, no se está, no lleva tiempo. Bueno, entonces, si decimos que la formación y la información es una de las mejores formas de mejorar esa adherencia al tratamiento, esa cumplimentación, pues bueno, por eso se trata y por eso estamos aquí, presentando esta guía de nefritis, y a nosotros pues, nos ha dado por eso, a la vejez viruela, hacer libros orientados a los pacientes con lenguaje apropiado, de libre acceso. Hicimos este libro de fármacos inmunosupresores, que se puede descargar, ahí está el código QRS, pero es de descarga gratuita, entrando en la editorial
si se pone Editorial Universidad de Granada y se pone fármacos y se lleva el libro y se descarga de forma gratuita, y dijimos los aspectos generales de la nefritis lúpica, y ahora pues lo que estamos presentando, los aspectos terapéuticos de la nefritis lúpica. Bueno, pues decir que los autores están ahí recogidos, aparte de los que hemos hablado hoy, pues hay otra serie de compañeros que han participado también. Aquí está con nosotros Javier de la Era acompañándonos, pero bueno, hemos sido varios los artífices de la obra. Luego ha tenido una revisión externa por parte de Miguel Ángel González Gay de la Universidad de Cantabria y que trabaja ahora en reumatología en el Hospital Universitario de la Fundación Genealogía de Madrid, o Santos Castañeda, que es reumatólogo en el Hospital de la Princesa en Madrid, pero también revisaron la guía y nos hicieron varias correcciones y sugerencias desde AUGRA y desde FELUCUS, que por eso es también que esté aquí Silvia con nosotros en representación de FELUCUS. El contenido ya no voy a insistir mucho. Hay 3 apartados: aspectos terapéuticos, repercusión de la nefritis lúpica y un aspecto luego de gestación y nefritis lúpica, que se recogen 47 preguntas que son muy claras, que ya se han ido presentando, porque ya tanto María del Mar como Dorita han ido basando su presentación en esas preguntas. He puesto aquí algunos ejemplos, pero los ejemplos ya los ha ido comentando ellas dos, los han ido comentando, ¿verdad? Simplemente porque vierais de qué consiste el tratamiento de la nefritis lúpica. Lo ha dicho perfectamente María del Mar, mucho mejor, pero se utiliza, si se desarrolla una nefritis lúpica, el tratamiento lo más precoz que sea posible es fundamental. Aunque la nefritis puede ser la primera, incluso la única manifestación de la enfermedad, en la mayoría de los pacientes suele aparecer en el contexto de un lupus con mucha actividad que se acompaña de otras manifestaciones, con lo cual el primer objetivo será intentar frenar de forma global la actividad del LES y controlar todas sus manifestaciones. Es decir, está escrito de forma directa, continua, es decir, porque las respuestas son extensas. Se explica también qué es el síndrome nefrótico, como se ha comentado aquí, qué se entiende por inducción a la remisión del tratamiento de la nefritis lúpica. Esta pregunta, pues que pueden parecer tan tontas, pero ¿qué cantidad de agua debo beber? Pues entonces, pues bueno, pues estas preguntas que pueden parecer como muy elementales, pero se han abordado en la guía. Por ejemplo, el tema de los corticoides, aquí yo me he cogido un poquito, se ha comentado que son fundamentales, pero que se ha visto que también tienen muchos efectos adversos y lo importante es saber utilizarlos. Es verdad que desde que se introdujeron en los años 50, pues hasta ahora es cuando empezamos a saber manejar mejor los corticoides, porque no quiere decir que no haya que utilizar corticoides, sino que hay que utilizar la menor dosis que sea efectiva, ¿no? Bueno, hemos incluido también algunas medidas que se pueden hacer para minimizar los efectos adversos. Hemos incluido también el riesgo cardiovascular del que ha estado hablando Dorita. Por ejemplo, los varones con nefritis lúpica pueden tener hijos, como yo me imaginaba que podría haber también algún varón en la audiencia y que alguien lo podía decir, pues también se ha considerado el aspecto de los varones, por supuesto. En resumen, son 47 preguntas que esperamos que sean del agrado de todo el mundo. Las preguntas han sido revisadas en varias ocasiones, porque os aseguro que se le han dado vueltas y doy vueltas a todas ellas. Y bueno, la idea no es leer la guía, esto no se trata, porque tenemos la parte general y otra, no es de coger desde la página 1 a la 10, porque a cada enfermo o familiar de enfermo le interesará una, y a lo mejor hoy le interesa una en concreto, bueno, pues tiene su índice y lee la que le interese. Y también hemos oído de las siglas, porque muchas veces en todas estas obras se hablan de siglas. Dicen, pues ponemos la primera vez el lupus eritematoso, LES sabe todo el mundo que tiene un LES, que su lupus se llama LES, pero hay 20.000, hipertensión arterial, aunque sea muy elemental, HTA. Bueno, pues hemos intentado poner en general nefritis lúpica, lo hemos repetido. ¿Por qué? Pues porque si te coges la pregunta 28, pues a lo mejor no te has leído la número 1 donde venía pues las siglas, por decir lo que quería decir. Es muy fácil para descargar, aparte de que aquí hayamos traído algunos libros. Si escribís en Google Universidad de Granada y guía nefritis, os lleva y simplemente con eso se descarga. También ahí tenéis el código QR
y es muy sencillo. Luego lo pondremos también, imagino que Fedupus también lo pondrá, y nosotros, vamos, yo lo pondré también para que se puedan descargar, y bueno, pues es muy fácil el acceder a ella. Añadir, Norberto, que es una guía para pacientes estupenda, pero también para los clínicos para hablarle a los pacientes. Por supuesto, y además, vamos, yo creo que yo creo que está muy completa, vamos, ha tenido una aceptación tremenda, de hecho que se está distribuyendo, pues yo fui a presentarla a Barcelona, pero Costa se ha presentado en Oviedo, se ha presentado en Galicia, se ha presentado en muchos sitios, Bonita también yo creo que la ha presentado en varios lugares, en fin, se ha presentado, ha tenido una aceptación excelente. Y ya está, eso es todo. Espero que hayamos podido grabar de alguna manera las charlas, y si las hemos podido grabar, entonces pues las intentaremos probar. Y ahora vamos a contactarlos. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, que sea una pregunta, intentar que sea una pregunta general, no, a mí me dijo mi médico que, y no me pone, pues, porque si no nos liamos, ¿vale? Que sea una pregunta así como más general, ¿no? A ver, Paco, cuéntame. Yo tengo una nefritis lúpica que pusieron la Paulabola de clorfopamida. Sí. Tuve 4 años. Y ha hecho el doctor por ahí que eso estaba prohibido. Hay que tener en cuenta que los tratamientos de la nefritis lúpica han ido cambiando conforme han pasado los años y han ido apareciendo nuevos medicamentos y hemos ido conociendo mejor los efectos adversos de los tratamientos. Pero que la ciclofosfamida es un tratamiento absolutamente indicado para la nefritis lúpica y que se utiliza en determinados casos, que lo utilizamos, está 100%, vamos, o sea, no hay la más mínima. Me ha llamado la atención porque llegué los 4 años que tuve, hasta que me mataron a sistémica, me dieron interna que era, me llamaron al nefrólogo. Y yo por la de clorfopamida. Y seguimos poniendo ciclofosfamida para determinados pacientes, ¿eh? O sea que es una medicación que es muy potente y nos saca de muchísimos problemas. Silvia. Pues yo quería preguntaros, porque me ha sorprendido mucho lo de la placa de ateroma que está explicando la doctora Doración, y era preguntar si eso es una práctica que se haga con los pacientes con lupus, el mirar, hacer la ecografía para verles. Tú, no. Claro, contesta. Contesta tú. Puedo comentar también, José, perfectamente. Bueno, pues la placa de ateroma, si diéramos la ecografía de cuello a todos los pacientes con lupus o a todos los pacientes hipertensos, ni siquiera se pide a todos los pacientes hipertensos, ni con colesterol, ni con obesidad, ni con riesgo vascular, porque por la salida de los servicios de radiología. Se pide en estudios de investigación y se pide cuando sospechas que hay otro, o no tiene factor, no tiene otros datos, como por ejemplo la hipercolesterolemia, la hipertensión, y ha tenido un paciente un infarto de maíz, o la placa de ateroma que tiene, ¿no? Porque como hay otras medidas también indirectas, como la hipertensión, el colesterol, la albuminuria, el riesgo vascular, ya esas que van a inducir que el paciente puede tener con mucha posibilidad un evento cardiovascular, no recurre a la placa de ateroma siempre. Cada vez se pide más, sobre todo en estudios, por eso sí, porque podéis participar en estudios, y en estos estudios de investigación que se pide, y cada vez que se pide también más en la práctica clínica, aunque no todo, se ha visto que hay placas en gente más joven del que no han operado. Pero no se pide de forma intensiva, sino sí por la salida. He entendido que al mirar a tu paciente, digo, a lo mejor que. No, eso es un estudio que además hizo Mario Sabio en Granada, aquí, que vio que me lo hicieron, perdón, sí. con Mario también me lo hicieron, lo de. Él tiene una línea de investigación de neovascular en autoinmune en lupus, y es un que he presentado, no sé si el de Mario Sabio o el de otro, pero hay varios estudios de pacientes con lupus que se ha visto eso, que tienen 2 veces más frecuencia, el doble de frecuencia de presentar placas de Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo le quería preguntar a Enrique, que no ha hablado de muchos hitos, pero no ha comentado el último hito de los tratamientos con las CAR T-cells en los pacientes con enfermedades autoinmunes, y si tú piensas que esto va a suponer un hito realmente y que...
Sí. Bueno, no lo he mencionado porque hay muy poca información por ahora y no tiene sentido ponerlo en la historia cuando todavía no está en la historia. Como tampoco he puesto el anifrolumab, que no lo he comentado, pero ya prácticamente va a entrar para la nefritis lúpica. No tengo la menor idea porque mi conocimiento de la inmunología no es tan profundo como para hacer previsiones al respecto. La idea es casi como un rituximab, algo que trata de eliminar los linfocitos que tienen CD19, CD20, pero no sabría hacer pronósticos de futuro. Pero me parece muy interesante la cuestión porque en principio, pero no creo que sea la solución definitiva. Pero no lo sé. El tema de la recogida de la orina para los pacientes, ¿no? El tema de coger la muestra aislada o coger la orina de 24 horas, ¿en qué circunstancias recomendaría hacer solamente consciente una muestra aislada y cuándo que el paciente coja la orina de 24 horas por todas las problemáticas que implica, ¿no? En el trabajo de tener que llevarse el bote? Claro, en general siempre intentamos hacerlo más fácil y lo que menos error presta es la muestra de la orina de la mañana. Eso es lo más sencillo porque recoger la orina de 24 horas pues a veces no se recoge como hay que recogerla, que es desechar la primera orina del primer día y sí recoger la primera orina del segundo día, que es el día que lleva el bote al laboratorio, y hay veces que puede haber errores por eso. Entonces se intenta simplificar y pedir la muestra simple. Ahora, pediríamos la orina de 24 horas pues quizá al menos una vez, para confirmar que eso que he aseverado yo, que es igual la proteinuria en 24 horas que la muestra aislada, eso es así, porque hay veces que no es tan así, hay veces que puede haber un poco de discordancia. Y sobre todo esto ocurre cuando la creatinina en la orina es muy baja, que al corregir la proteína por la creatinina pues puede infraestimar la cantidad de proteinuria que hay. Entonces esto es en personas con función renal normal, que tienen que puedan tener con poca masa muscular, que puedan tener la creatinina en la orina más baja, puede estar un poquito alterado. Y sería recomendable pues eso, hacerlo al menos una vez al principio del tratamiento para confirmar que hay correlación entre la proteinuria en 24 horas y la proteinuria en muestra aislada, y después cuando tengas dudas de si realmente esa proteinuria es así, pues también sería recomendable. ¿Y en el embarazo se puede hacer también consciente o piensas que es más interesante? En el embarazo es mejor la proteinuria con la orina de 24 horas. En el embarazo es verdad que es una situación que... ¿Tú tienes alguna pregunta? Yo sigo pensando más. Cuando se quiere medir la orina de 24 horas, a veces lo que se hace para comprobar si los pacientes han recogido la orina de 24 horas o no, es comprobar el total de creatinina que han inyectado, porque eso sí que es un valor constante. Entonces a veces dicen, he recogido la orina de 24 horas, pero no la han recogido. Entonces midiendo qué creatinina habría en el total del volumen que han presentado, se podría saber si habían recogido la orina de 24 horas. Bueno, eso puede ser variable. No depende del ejercicio, eso, ejercicio físico, masa muscular distribuida, no es variable, es que no la veo. Pero la creatinina que se excreta a diario es constante. Es constante. El total del volumen, la cantidad de orina total que se excreta en un día es constante, en general. Entonces lo que digo es que si mides la creatinina que tiene 100 mililitros y mides lo que hay, sabes que cuánta orina hay, puedes saber si ha recogido orina total. La orina que se realiza en 24 horas la que se realiza 100 mililitros, se remueve y se realiza 100 mililitros. Pero para saber si el paciente ha orinado más o menos, ha perdido orina, es imposible, porque eso es, tú mides solo esos 100 mililitros. Si no sabes si... Sí, lo que pasa es que yo... Tú dices por la cinética, pero es que... Pero yo eso lo leía, lo expliqué hace muchos años, y efectivamente es eso, y tú mides la orina de un tiempo y sabes que tienes que dar 2 gramos de creatinina al día. Si te has encontrado que hay 0,2, quiere decir que has recogido una décima parte de lo que tenías que haber cogido. Sí, pero en estudios experimentales, ¿no? Porque es que yo empezaba bioquímica clínica y ahí se decía eso. Claro, pero si tienes un paciente y tú le das un técnico pero como no sabes lo que ha comido el día antes, no sabes la masa muscular que tiene, si tiene insuficiencia renal ya te varía todo, porque
Se secreta, perdón, ese rasolle, no es la inulina que no se secreta en ese rasolle. No es fácil, pero en 24 horas, como decía María Hermano, es... Si no, si es por la complicación que tiene medir orina 24 horas que no lo van a recoger. Pero las proteínas que tienen en una muestra de la mañana aislada tienen una muy buena correlación Por eso con te la digo orina de que 24 si horas esa en va muy general. bien, sería Como estupendo. Si idea esa va general. bien, es lo mejor, lo más cómodo. Yo quería preguntarle bueno, primero digo también con Silvia por no haberla presentado dentro de los ponentes, que ha sido un despiste. Y la segunda, para preguntarle a los dos con respecto al tema de la adherencia, si el precio de los medicamentos influye en la adherencia o no al tratamiento, es decir, si el paciente vale mucho dinero, tiene más adherencia al tratamiento, porque piensa que es mejor la pastilla o lo que se está poniendo. Y luego, si el hecho de que se sepa de que le están monitorizando al paciente ¿debería saberlo el paciente que se le están midiendo los niveles o no para que nosotros sepamos si realmente se lo toma o nos puede engañar él sabiendo que tomándose la pastilla el día anterior? No sé si eso está medido o no. A ver, Silvia, ¿tú qué opinas del tema ese? A mí la primera pregunta no me parece ninguna tontería, que porque el tratamiento sea más caro, pero que sea que es más eficaz y el paciente tenga como más responsabilidad o compromiso sobre ello. No me parece ninguna tontería. Y aparte como que son los más caros también son los más novedosos y aunque no digan que estén en primera línea no están como tal en primera línea y la gente por novedad y por ser específicos al lupus también se siente un poco más atraída hacia ellos. A mí no me parece ninguna tontería esa pregunta y efectivamente si el paciente sabe que le va a hacer los niveles se va a tomar la ibuprofeno mediante. Eso seguro. Porque si te está engañando, va con ese intención. Lo que pasa es que a mí me sorprende mucho las tasas tan altas que habéis dado. No sabía yo que haya tanta gente con esa falta de adherencia. No soy consciente de ello. La encuesta que hicimos en el Facebook además es gente de la que está en asociaciones, porque eso lo hicisteis vosotros, que lo difundisteis en las diferentes asociaciones de enfermos. O sea, que es gente que es además de la más concienciada. Y fíjate que a mí me parece que es bastante creíble porque el 11% para antipalúdicos me parece una cifra súper razonable. Y el 40% para corticoides va emparejada a la otra. Y además para mí tiene una explicación clarísima. Es decir, que es una cifra pues significativa, alta. Podría ser una de las conclusiones, Norberto, a lo mejor, que como cada vez se diagnostica antes, hay más gente joven y el tema corticoides sabemos que afecta mucho a nivel físico y es algo que la idea es clara, cualquier enfermo, porque esos son, insisto, que son pacientes que están en asociaciones de enfermos, es decir, son enfermos bastante más informados que el paciente general. Entonces, los antipalúdicos, cualquier enfermo de lupus en una asociación ha escuchado hablar a 20.000 médicos, enfermeras, otros pacientes de que los antipalúdicos, guay. Y ha escuchado también que los corticoides, entonces el miedo a los corticoides lo tiene todo el mundo. Y además diciendo, bueno, pues si cada vez se dice que menos, pues eso, pues yo un poquito menos. ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece que son unas cifras muy reales los de esa encuesta. Y además en personas que ya os digo que hicimos se depuraron las encuestas, solamente incluimos las que eran completas, las que eran congruentes, etc. Y yo creo que son cifras reales. Sí, no me cabe la menor duda, la verdad que me sorprendió que realmente haya tanta gente que se lo ve. En hipertensión hay un 40%. Yo por lo menos no estoy acostumbrado, no lo puedo tomar, ¿no? Entonces, es uno de los casos que no lo tomo por esto. Pero claro, ahora te dicen que es lo único que hay y que tienes que tomarlo, como que te crean bueno, si no me lo tomo me da un brote, o si no lo tomo me voy a poner peor, si no lo tomo. Pero claro, la vida también es importante, entonces como que te dicen, pues te revisamos más a menudo y ya vemos lo que pasa, pero que estoy sin nada. Pero Bueno, pues si no hay más preguntas y antes de finalizar que Lola cierre como presidenta de ahora la jornada, yo no sé si Norberto quiere dar alguna primicia con respecto a si ahí va a haber algún nuevo libro de la UGR en autoinmune o... Si no, tenemos uno que va por mi culpa atrasado,
que es una vía similar de sarcoidosis, pero se nos han ido las preguntas y además pues a mí me pilló el segundo cuatrimestre y otra serie de cosas pero que espero que lo tengamos terminado ya mismo y queremos iniciar otra vía para el curso que viene sobre vasculitis ANCA, de tal manera que entonces pues si eso pues haríamos estas dos vías, podríamos tenerlas en el plazo de este año. Pues Lola, yo quiero terminar como empecé dando las gracias a los médicos que nos ayudan de esta manera y que desinteresadamente pues ponen sus conocimientos al servicio de los pacientes de una forma muy fácil y muy amena, dentro de lo ameno que esto puede resultar, pero realmente es muy importante. Quiero dar las gracias en especial a Norberto Ortego, que sé que, y a Silvia, bueno, a todos, que sois los que llevéis a Dorita, que me han encantado las charlas que habéis dado y han sido muy interesantes, muy amenas, se entienden muy bien, se siguen muy bien, y quiero agradecer pues que entre el paciente y el médico no haya esa distancia que existía antes y que el paciente llegue a la consulta asustado y que le dé miedo tomarse los medicamentos y que no sepa quién le va a orientar. Yo creo que tenemos la suerte de contar con especialistas muy formados y con mucho interés en ayudar a los pacientes. Eso es una suerte. Hay muchas quejas con la medicina ahora. Esperemos que podamos seguir avanzando porque es fundamental. Y bueno, yo quiero decir también que las asociaciones, la asociación nuestra, no han venido muchos hoy, yo espero que la estén siguiendo por online, pero realmente es muy importante que entre todos hagamos que esto vaya avanzando, porque la sanidad no es una cuestión del Estado, ni de los médicos, ni de los enfermos, es una cuestión de todos y todos tenemos que hacer cada uno de su parte. Entonces, que le contestemos a las encuestas a Norberto cuando nos las pone en Facebook es fundamental para que se puedan tener conclusiones y llegar a resultados, porque si no, no hay otra forma de conseguir datos. Y bueno, y a los médicos, por supuesto, que sois un primor, que nos ayudáis a ilusionarnos y a ir adelante, porque estas enfermedades, como dije al principio, al ser enfermedades crónicas son un rollazo, son para toda la vida. Ya habéis oído aquí todos con la cloroquina aterrados, pero es para siempre. Entonces, bueno, pues yo creo que entre todos podemos salir adelante y es una forma de echarnos una mano. Así es que muchas gracias, ánimo a todos los pacientes a venir, a asistir, a seguir los tratamientos y bueno, y gracias a vosotros los médicos, porque sin vosotros no sería posible. Gracias. Gracias.